Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de mi canal. En realidad, por este horario, hay que decir buenas noches ya, porque está totalmente oscuro todo en la ciudad de Asunción y alrededores. Felipe, hablando de oscuro, ¿cómo estás? Eso no tiene que ver con la ¿cómo va? merienda y eso como el almuerzo, ¿verdad? El almuerzo nomás lo que decís, no almorzaste hasta las 10 de la noche, buen día. ¿Qué discusión más esa, verdad? No voy a entrar porque a mí las discusiones intrascendentes no me gustan. Buen día, Pero todavía no Ana. almorcé. Son las 5 de la tarde. Nadie te preguntó, hermano. ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Va a llover o no va a llover? Vos sabés que el Ese es el pronóstico debate. Porque anuncia, a la media mañana salió un aviso el meteorológico. pronóstico Todo. anuncia con fuerza que va a Sí. llover entre Sábado y final de hoy, digamos, 80 final del milímetros día de hoy, lluvia. y primeras horas de mañana, ¿verdad? Depende por región. Claro. En esta región hablan de unos 15 a 30, pero dicen que tampoco va a ser... 15 o 30 marcha mañana. Pero de Bueno, 80 pero- yo leí inclusive Sí, para un hoy, poquito para más para central. arriba. Para algunas regiones. Para más arriba. Un poco más para arriba. Ok, ok. Sí, Pero hablaban de un tampoco poco va más para a ser- arriba, hasta 80. Tampoco va a ser el alivio que se espera. Sí, sí. Porque va a ser bastante Por lo tacaño menos que el llueva en los tema. lugares donde está más, ahí la parte de Y Itapú, Alto sobre Paraná, todo- eso, ¿verdad? Sobre todo porque la temperatura se va a mantener, incluso va a subir. Sí. O sea que Ya, podríamos va a estar lindo. cocinarnos a baño María. Está lindo. Así Ahí te quiero ver, ¿eh? No, pero sí, a Mariana le encanta este tiempo. ¿Cómo estás, Mariana? Es bien, Toto. ¿Cómo vos sabes que me encanta este tiempo? Porque dijiste en el ¿Por programa qué así pasado. Dije que me gusta el calor. Sí, te encanta. Y a Pedro también, fascinado Pedro, Por favor. porque puede andar casi sin remera por la Calor, ciudad y pone aire, caminar ya es una está. delicia para él. Pone el ¿Verdad? aire y ya está. Sí, Ah. usted no camina por la calle, no. Tirar Vos no al sudaste. agua. ¿Cuál es lo que es el Sí. problema? Hay que decir que me gusta el No, frío porque a vos te gusta. No, no, yo no dije. Bueno. Me Yo dije- gusta este ambiente de A usted le viernes. encanta un otoño Diga, de me gusta 26 mucho. hay grados. que Porque discutir al acá. señor le gusta No. el frío, se deja la barba todo el año y... No, no. Me gusta No, mucho este ambiente de viernes. Un Así, otoño con 36 grados, a ustedes dos, digo, tiran bomba con... un almuerzo familiar de domingo parece. Claro. Me gusta. No, y sobre todo, hablando de almuerzo familiar, lo divertido que a veces está en el quincho, Sí. un domingo de otoño cualquiera como El ese, Después, Con el tratando fuego. de Siempre hay claro, uno. con el fuego Fuego, el haciendo un asado. asadito, una delicia, ¿verdad? Sí. Sobre todo si podemos arrancar antes tomando un mate antes del almuerzo, ¿verdad? Sí, Tereré. tener lista la Yo- manguera, yo- si no yo te- tengo Todo que se decir aplaca con un tereré. mi Toto. admiración para la gente que toma mate en este tiempo, che. No, yo no. Y hay No, gente no, que es eso sí. fanática, ¿será? Vos le veis. Sí, No, hay claro, gente el que- mate. 8 de la mañana fanática, te así sí. ya está ni el sol con 50 grados eso. Sí. Sí, pero- Yo espero... Admiro a ver, yo, admirable. Yo espero el fresco, no el artificial, ese que prende al mango tu aire para tomar mate, no. No. No, porque tampoco me quiero engañar, ¿verdad? Eso es una Yo espero el fresco de construcción la de un relato, mañana ¿verdad? para poder estar ahí. Pero sos Igual que matero. el que se abriga en el aire acondicionado me parece ¿verdad? Una No, torpeza, pero pero hay que abrigarse. para no decirle otra cosa, ¿verdad? No, pero Pero es mejor que se abriguen a que Eso te es una- obliguen a apagar el aire. No, Toto, pero Ana, eso no es Yo hago religión. esa es una campaña. Ponele a todo pedo y ponete una frazadita, una Determinante, religión, viejo. A ver, No. Es mejor que se abriguen a que te pidan que apagues el aire. Yo ¿Sí decía o hace no, rato que Toto? las discusiones trascendentes no me gustan, por eso me quiero Por eso meter a seguimos. profundidad con esta, porque esta sí es una discusión trascendente. Se nota que no pasa nada. Felipe está en dos escenarios muy distintos. Y- Una y- cosa es la casa, la pieza, Me murió Toto. en donde prendes Cuando el jugaba aire. punta. No, cuando prendes el aire para dormir tapado. Sí. Esa es una realidad, ahí no hay discusión. Vos pero hablaste de abrigarte. Sí, Claro. sí, pero la discusión que yo te hablo, digamos, es Ah. fuera de la habitación, oficina, lugares comunes, Pasa que digamos, si es donde compartido, estás, no ¿verdad? todos tienen la misma temperatura Claro. corporal. Claro, tú. Y sí, tu pero el termostato que- puede el que variar. está- el que Después está están en la los amigos oficina- que vienen con traje y vos Hay tocando 20 que tienen calor, uno tiene frío, entonces por eso Claro. uno vas a Tu apagar. termostato puede ir. No, no, no. Abríguese, No, No, corporal. ahora ya querés Se aguanta, censurar el se lleva saquito. tu ¿Cómo abrigo. es, Toto? Se aguanta. Esa persona tiene que aguantar. Claro, que Uno por viene y eso le encuentra el día abrigado hasta el cuello en otro producto y dice, ¿qué te Tenés pasa, amigo? razón, tenés razón. Le decía, amigo, Bien, me estoy sudando y le decía, ¿qué te Elías. pasa, amigo? Bueno, Elías. pero eso aparte Elías, porque. sí. Y ya sabes Lo por peor qué. es que después se abre y tiene una Porque viví en musculosa. Surbol. El norte. Yo ya no. No, yo la verdad, digo. Bueno, pero no me voy a enfrescar en esta discusión intrascendente a esta altura. No, no, es viernes Yo le digo, encima. bueno, el juzgamiento de actas terminó, Mm. hablando de discusiones intrascendentes para algunos, ¿verdad? Y va a comenzar ahora el definitivo, y esto va a ir hasta el 17. Y acá viene el dato interesante. Que y había antes de pasar preliminar, al- este era provisorio y ahora viene el definitivo. El TREP es el conteo Así es. preliminar. Claro. Algo más de 1000 impugnaciones, ¿puede ser? Sí, que van a tener que ser resolvidas ahora Mil y por piquito. por el Sí. Tribunal Mil y Superior pico de Justicia escuché hoy. Electoral. El TREP es lo del día, termina en Sí. el mismo día de las elecciones, ¿verdad? Al día siguiente prácticamente comenzó el juzgamiento para el conteo provisorio de votos y esto se extiende ahora. Los resultados de la justicia electoral que prácticamente lo hace mucho más ágil y pone más foco en las impugnaciones, porque Claro. de hecho Tenés lo que resolver anterior, eso. digamos, ya estaban todos de acuerdo, ¿verdad? Sí mismo. Claro. ¿Y alguna variación puede haber? Depende de Claro, las puede haber lo que quizás impugnaciones no que altere se- el Sí. resultado Claro. final. Puede ser mínima. Te digo para los parlamentos, para las Claro. juntas departamentales. Siempre depende ¿Cómo está lo de la se banca hablaba 45? de un caso en puntual en donde querían impugnar todo un colegio electoral, Sí. ¿verdad?
Esto se va a ver ahora. Claro. Hasta el 17 de mayo va a continuar el proceso definitivo en donde saldrá, digamos, después la proclamación por medio de una sentencia y demás. El dato particular e interesante de la jornada es que el TREP ha tenido un error, en algunos de los casos, de 0,01%. Nada. Que creo, Mínimo. creo que fue luego el número Mínimo. que dijo, sin mal no recuerdo, Luis Alberto Mauro, que el error que se algún- puede claro, dar él habló de calculado es del 0,03 algo así, me parece. 0,00. Y hablamos 1, 2, de 3, algo cuál así es nomás. el error que tiene el TREP, que ha sumado al final casi entre 500 y 600 votos más, Sí. ¿sí? Al total de votos Sí. de los que se tenía. Eso no significa que aquellos errores que se vieron dentro de las planillas del Claro. TREP correspondan a esa diferencia, porque en algunos casos Unas se planillas que se tomaba mediatizaron. el total de los votos, pero la distribución era la que estaba equivocada. Claro. Sí. Entonces va a puntualizarse lo que habla, digamos, a ciencia cierta, de que aquí el proceso se hizo al igual que en las otras elecciones y se desarrolló de la misma manera y el TREP ha tenido, creo que en esta oportunidad, a diferencia de la anterior, un error incluso menor en cuanto al proceso. ¿En dónde pudo haber estado el error? Y en las personas que llenaban la planilla, Claro. En la mesa. en la mesa. Es el Sí, tema. siempre. Entonces, hay que evaluar, sí, hay que evaluar, hay que discutir. Yo le decía hoy a, ¿Cómo queda lo de a Mauro, la presentación de la alianza que hizo con respecto a una especie de impugnación a los miembros del tribunal luego? Sí, a los ministros. presentaron Hoy algo. presentaron. Sí. ¿Cómo queda eso? ¿Quién Sí. define? ¿Se sabe? y no sé cómo... yo Porque la los verdad que apoderados de la no- alianza presentaron hoy una... Los mismos que dijeron que se ganó en Central. Creo que sí. Y a lo mejor Bueno, mañana cambia. ¿Verdad? Y a esta altura, digo, no sé, yo... Justamente Prefiero- por lo que vos estás diciendo, Claro. porque supuestamente se despidieron los del Tribunal el Superior Ejecutivo Electoral en base al TREP. Ellos hablan de que inclusive lo declararon ah. ganador, pero no hubo ni Lo que eso. pasa es que eso es algo que yo no voy a terminar de entender. Porque el TREP es, o sea, para eso se hace el TREP. Claro. No para proclamar ganador, porque eso se proclama oficialmente. De hecho, no usó pero esa para la decir palabra quién es el TREP. ganador del TREP en todo caso, ¿verdad? Sí. Pero que a la gente no le engañen en un punto. La proclamación es una sentencia, no es una cuestión de sacar un papiro y leer frente a No todo el porque mundo Ves- o una Vestar conferencia de dice, prensa. Bueno, ganó el... Es una sentencia. Ni en su sueño más erótico, ningún ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral puede proclamar a nadie con el TREP. Ni aunque lo quisieran, ni aunque lo buscaran, no se puede. Para que la gente siga teniendo en Incluso cuenta si hubiese la dicho última... erróneamente tampoco valía. No vale, o sea, no no- dijo. Cosa que no lo dijo, ¿verdad? Claro, la palabra, Claro. si hubiera dicho proclamo ganador, la palabra tampoco hace formal el acto. No. La última sentencia que proclamó ganadores a presidente de la República tenía cerca de 250 páginas. Mm. Entonces no es una conferencia de prensa de 10 minutos donde un tipo dice, sí, el ganador según el TREP es fulano de tal. No tiene que levanto ver y me con voy. eso. Es que en todas las ¿Eh? elecciones salen a decir quién es el ganador según el Y antes TREP. se hacía con menos porcentaje. Sí. Antes De decía votos hasta, escrutados, claro, hasta el claro. 80% ya salían Pero y con lo mayor decían, margen ¿verdad? de Y siempre se diferencia. festejó. Siempre se Sí. festejó. Así que eso a la gente. Y dos, sí, yo le decía a Mauro, la justicia electoral, y eso yo decía a raíz de lo que preguntaban muchos de los colegas, y de lo que se sigue manejando a nivel mediático, que es lo que uno puede escuchar, muchas veces no puede escuchar lo que dice la gente más allá de leer algo en redes sociales, tiene que impulsar un mecanismo de, no solamente debate si se va a cambiar el sistema o no, de reeducación, si vale el término, para todos los que van a estar afectados. Sí. Porque se siguen haciendo preguntas casi infantiles sobre el proceso electoral y uno ya no entiende. No. Y sobre todo, Se si hace vamos esa a pregunta a ampliar, propósito. claro, después sobre todo si Yo vamos a estoy ampliar el con Pe- debate de yo estoy con Pedro en si esa, en la ¿verdad? mesa no sé que sí, no sé Hay una que no, mezcla la, todo la. entre desconocimiento y también de mala leche. también los- intención, claro. todos, Porque, pero también son mala señores, leche. este proceso tiene 25 años de vigencia. Sí. No es que se inventó para estas elecciones o ayer. Entonces, si preguntan sin saber, ya estamos hablando de... Bueno, ya no me voy a poner nervioso. Hasta el Tranquilo, viernes, nada más señora. sido viernes. Bueno, vamos a hablar de un tema que es delicado. Sí. Un tema que preocupa, digamos, cada vez que se ve independientemente con ella, bueno, qué trabajo de la Senat para incautar, digamos, elementos que están ingresando al país. Sí. También hay una preocupación porque es una alarma para todos, es decir, bueno, Sí. si un cargamento de una materia específica, de una droga en específico estaba llegando al país, fue interceptada bien por los organismos de seguridad, pero el mercado era el nuestro, estaba de paso, ¿cuál, digamos, era el foco final de este elemento que A ver, puede ser Toto, incautado, ¿verdad? una pregunta más. ¿Cuántos cargamentos no se incautaron?
No. Claro, ¿cuánto no se pudo haber ¿Cuántos detectado pasan? y está en el mercado a Claro, lo que mejor? se ¿verdad? pasaron. El tema es que el último caso, por ejemplo, que lo quieran meter por el aeropuerto, es como o no tienen idea, uno dice, no tiene idea acá, voy a pasar con 10.000 pastillas de éxtasis, o también puede ser la famosa, le distraigo con esto y paso por otro lado, no sé. Vamos a empezar a disipar dudas. A Está ver. Francisco Ayala con nosotros, director de comunicaciones de Senat. Francisco, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, también con la teleaudiencia. De forma, y esta es la palabra del momento, ¿verdad? De forma preliminar, Ah. ¿verdad? ¿Cuál es el análisis que hacen de esto que incautaron? Después va a tener una investigación fiscal y va a tener, digamos, el fondo de la cuestión, pero si ustedes tuvieran que mirar y tomar este elemento como hipótesis para poder actuar rápido en otros focos, ¿de qué estamos hablando de estas 10.000 pastillas que querían ingresar al país? Coincido plenamente con lo que estabas diciendo en el sentido de que, por un lado, se aplaude la incautación, pero eso también da pie a dos posibles situaciones. Por un lado, que exista un nivel de consumo interno muy elevado, y por otro, que Paraguay se esté constituyendo en una especie de nexo donde se establecen laboratorios clandestinos para la remisión de estas drogas a otros puntos fronterizos como son Brasil y Argentina. En ambos escenarios la situación no es muy buena, que digamos, ¿verdad? Creemos nosotros que se da un poco de estos dos temas. Por un lado, venimos observando a lo largo de los meses que existe un creciente consumo de este tipo de drogas, éxtasis, LSD, dentro de un segmento juvenil de cierto poder adquisitivo, pero se está dando principalmente en el departamento central y en el departamento de Alto Paraná. Eso preocupa bastante. Y ya tenemos el antecedente del año 2013 en el que se había desbaratado el primer laboratorio de producción de drogas sintéticas en el país, en Ciudad del Este. Entonces, todo hace suponer que podría estar existiendo alguna estructura que estaba intentando obtener la materia prima suficiente para empezar a producir en masa grandes cantidades de éxtasis, que es lo que se incautó. Entonces, esto prácticamente nos da la pauta de cómo está la situación y cómo tenemos que fortalecer los controles y las tareas de inteligencia para evitar el aumento del consumo y que también nos convirtamos en una base logística para Claro. la provisión de En un éxtasis hub. a todo el En un Mercosur, hub. ¿verdad? Eso es lo que no queremos, entonces ¿Cuánto hay que está en el trabajar en eso. mercado se consigue esto, Francisco? Bueno, Aproximadamente. Acá en Paraguay, ¿verdad? Suponiendo que según sea para Paraguay. ¿sabes? Nosotros hemos realizado una investigación en 9 locales nocturnos de Asunción, Ujú, donde detectamos circulación de drogas, principalmente sintéticas. ujú. En estos casos, los precios oscilan desde 130.000 hasta 200.000 guaraníes. La De pastilla. La pastilla, Una. cada pastilla de éxtasis. De acuerdo a la calidad, porque ahí también hay Sí. algunos que no son de muy buena A calidad, las pero variantes, digamos. tienen los productos de muy buena calidad, que nos sorprendió mucho. 200.000 guaraníes por una pastilla es bastante costoso, ¿verdad? Entonces, ese también es un factor limitante un poco al acceso a esa droga, ¿verdad? No todos pueden acceder a ese tipo de drogas. Y en una noche, digamos, de buena farra, entre comillas, ¿cuánto con una pastilla alcanza? ¿Ustedes medido eso? Y o no? tenés que tener algo de plata porque el efecto, Digo los efectos, según justamente, de los cantidad de horas, especialistas, puede prolongarse de 1 a 2 horas, de acuerdo al organismo de la persona. No es mucho, ¿verdad? Ajá. Entonces, si uno realmente quiere pasar todo ese tiempo bajo los efectos de drogas, necesita por lo menos 3 o 4 dosis. Y ahí está justamente el peligro en el caso del Claro, éxtasis. casi Claro, estamos hablando de 1 millón de guaraníes casi. claro, de entre por 300 persona. a 600.000 o más, ¿verdad? Pero Claro. ese más o menos el parámetro es importante. Mariana y Pedro. Cuando mencionabas justamente, Francisco, el tema, digamos, de Asunción y Central y un cargamento de 10.000, ¿ustedes tienen dimensionado o tienen alguna proyección de cuál es, a ver, la cantidad que se mueve, no sé si mensualmente, semanalmente, por fin de semana, de estas drogas sintéticas en esos lugares? No, realmente voy a ser muy irresponsable si te hablo de una cantidad. Generalmente veníamos haciendo pequeñas incautaciones en discotecas, en locales de expendio, de distribución final, donde hablábamos de 50, 100 pastillas, ¿verdad? Que son los pequeños traficantes. Sí. Para un grupo reducido que está esta dentro de- cantidad que se detectó ahora en el aeropuerto de aproximadamente 10.000 pastillas de éxtasis y también éxtasis en polvo,
nos hace pensar de que existe una circulación Tremenda. muy importante, Pero ¿verdad? el Pero tema no, es que- no podemos dimensionar todavía. Pero eso. si hacemos, o sea, es un cálculo irresponsable definitivamente, pero si ustedes dicen que por lo menos en algunas incautaciones han llevado, por ejemplo, 100 pastillas en una noche, no sabemos cuántas había, quizás habían 200, quizás habían 100, eso es en un local, es en varios locales, o sea, se puede hacer una proyección, o sea, 10.000 no es mucho si 100 por local se han incautado, por ejemplo. O sea, Sí, y considerando que podría ser para un fin de semana. fuertemente se observa, o por lo menos recibimos informaciones de este tipo de sustancias en Central y en Alto Paraná. Eso no significa que en otros puntos del Claro. país tampoco estén circulando, ¿verdad? Entonces, hay varias cuestiones a manejar. Es un fenómeno nuevo que se da, si bien las drogas no son nada nuevas. Estamos hablando del éxtasis de 1912 y el LSD de los años 50. En nuestro país es como que hay un boom últimamente, principalmente dentro de una franja etaria adolescente, juvenil. ¿De donde qué año hablamos? ¿Cuántos años, Franca? Estamos hablando, Aproximadamente. estamos hablando desde los 15 años para arriba, que es justamente la franja etaria a la que está indicada ese tipo de droga. Por eso es la presentación del éxtasis. Sí. Son coloridas, son... Pop. Sí, Bien son, pop, uno mira, parece algo divertido, buena onda, como se dice, ¿verdad? Pero justamente está dirigida a esa... Ese es el público. Ah, Claro, sí, es el mismo. público que va. Francisco, vos sabés que hace unos años, cuando Riera era intendente, ¿te acordás que hizo el edicto? El edicto. Entonces, todos los boliches, las discos que estaban sobre Brasilia o Kubitschek, se fueron de ahí, de la zona. Se hizo después un estudio, un periódico hizo un estudio, porque ya llamaba la atención la cantidad de casos, aparentemente de venta de éxtasis o de este tipo de pastillas, y que se había bajado, decían ellos, notoriamente el consumo de agua embotellada sobre esa avenida. Porque evidentemente, vos consumís éxtasis, tenés que estar tomando agua constantemente, porque si no morís deshidratado. O sea, yo no sé si es tan nuevo esto. No, definitivamente Estoy no. hablando de no. Riera, fue intendente, no sé, hace 10 años, no sé hace cuánto Sí, tiempo. un poco más. Sí. Es como más. una cuestión de 14 moda. años. Hay Por ahí. momentos en los que existe una especie de auge nuevamente, ¿verdad? Y es Sí. lo que estamos observando en la actualidad con el tema del éxtasis. En la discoteca donde estuvimos la última vez, el consumo de alcohol era mínimo. O sea, muy poco alcohol se comercializaba en el lugar. ¿Y hay algún tipo de sanción, perdón, para el local nocturno, por ejemplo? O ellos pueden decir, no, yo No sabíamos. no sabía lo que pasa Bueno. acá todos los sábados, por ejemplo. Bueno, en este caso en particular, ya corresponde al Ministerio Público ver un poco qué nivel de implicancia tiene. ¿verdad? Es muy difícil decir como dueño de un local que yo no sabía lo que ocurre porque Claro. en algunos casos, como el último que tuvimos, era muy evidente. Era básicamente ya la Está ahí gente... con el centro. En Cox, el centro, algo así. en el centro. Prácticamente la gente se reunía netamente para consumir drogas. Había drogas por todos lados. Había cocaína, había marihuana, drogas sintéticas. Era muy evidente, a pesar de que al momento del procedimiento el propietario colaboró en todo momento. Igual habría que ver qué nivel de implicancia tiene. Nosotros en particular teníamos identificados a los distribuidores de drogas, ¿verdad? Y fuimos a Pero buscar a varios esas cayeron personas. esa vez, como 4 o 5. Cayeron 8 personas, personas, de los cuales Ok. 5 fueron presos, fueron remitidos a Tacumbú por la investigación previa que ya los indicaba como distribuidores de drogas. 5 en un local de cuántas personas? En un- 40. En un local donde creo que había entre 40 a 60 personas eran lo que estaban. Estaban peleando por el mercado porque No, había pero mucha oferta. Cinco, a ver, ¿Eh? 5 habla de la comodidad con la que el consumidor y el vendedor podían estar en un Por predio eso, donde había 60. Ni fila tenían que hacer. Claro. No, y porque 10 por hablamos de proveedor. algo express, ¿verdad? Algo así Sí, sí, rápido, sí. ¿verdad? Sin- Qué bárbaro. Y una particularidad, nuevamente rápido, un mucho DJ delivery. era el que dirigía la El- estructura, en este caso. Era el DJ, según la investigación, es el No, que... él era DJ anexo. DJ dealer. que era contratado y Bueno. iba diariamente a diferentes locales. Y el local donde iba con sus su estructura. colaboradores que eran los distribuidores. Ya pasó eso hace meses atrás con un cubano, un ciudadano cubano. Inclusive creo que el eslogan del DJ era el DJ que te eleva. Ah, ¿verdad? y puede ser, realmente no manejo eso, pero es una particularidad. Por supuesto que no queremos satanizar a, No, no, a claro, esa no. persona. Pero hablo de este caso particular. ¿verdad? Como tiene esa movilidad constante por los locales nocturnos, muchos aprovechan para eso. Y sobre todo también algunos se escudan en la cantidad de equipamiento y gente que tiene que entrar antes de que el local esté abierto. Entonces como que pueden preparar el terreno con autorización
de poder manejarse dentro y ahí el escenario es perfecto, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, le quiero enviar un saludo a mi amigo Guille Preda, que es DJ, que él no está metido en esto, ¿verdad? Pero No, claro. para no satanizar un poco la profesión, ¿verdad? El oficio. Majul. Pero Bueno, no, el hay intendente de de todo. Asunción fue... Ah, ¿es de casa? Claro, hay de ¿verdad? todo en Bueno, la viña vamos a del Señor. hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta y ya está en contacto con nosotros, estamos en contacto telefónico con el fiscal Marcelo Pecci. Fiscal, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Toto. Un saludo para vos, para tus compañeros panelistas. Lo veo también allá a Francisco Ayala y, bueno, a toda la teleaudiencia. Doctor, estamos hablando de un caso en específico que fue la incautación de estas 10.000 pastillas, pero tratando de analizar un poco la situación de manera un poco más amplia. La hipótesis investigativa hoy va detectando a lo mejor que era parte de todo un engranaje, era, digamos, la reconstrucción de algún laboratorio dentro del país también. ¿Para dónde va un poco la investigación sobre este punto, teniendo en cuenta que ya creo que todos asumimos la posibilidad que no es un hecho aislado, sino que era parte de una secuencia de hechos, ¿verdad? Ciertamente, la modalidad, la cantidad de sustancia incautada nos genera un nivel de alerta diferenciado, significativo, y es así que estamos estableciendo los contactos con agencias internacionales para unir aristas y así tratar de avanzar en esto, porque evidentemente no es aislado. A mí me llamó mucho la atención la soltura, por decirlo de alguna manera, y la experiencia con que se manejaba la persona aprendida, el ciudadano holandés, evidentemente, y su pasaporte también daba fe de un gran movimiento migratorio. La cantidad es realmente importante. Estamos ahora esperando el análisis laboratorial definitivo a través de la autorización judicial. Lo vamos a hacer como anticipo y luego la destrucción de las sustancias para así tener bien en claro, porque hay componentes en apariencia y en forma preliminar de éxtasis. También hay resultados positivos a nivel de análisis a efedrina. La efedrina es un componente del éxtasis y a la vez es un componente de la temida metanfetamina. Si llegásemos a ese nivel de metanfetamina en el Paraguay, que a nivel de drogas de diseño, drogas de síntesis, es realmente fuerte, creo que estaríamos en un eslabón ya sumamente delicado, ¿no? Entonces, todo esto debe ser conjugado en función de la estructura en sí que logra traspasar fronteras y que paradójicamente, por un lado, es detectado en Paraguay, pero por otro lado realmente genera una preocupación superlativa en cuanto a si realmente está aumentando el consumo de drogas sintéticas o realmente Paraguay, una vez más, por su vulnerabilidad o por el ámbito geográfico estratégico, está siendo elegida nuevamente para ser centro de distribución de estas drogas. Felipe. Sí, fiscal Pecci, ¿cómo le va? Le saluda a Felipe Goroso. Buenas noches, Felipe. ¿Cómo le va? Tengo una consulta que hacerle con respecto a, más que nada, inclusive la respuesta del Estado, más allá de este caso en particular. ¿En qué sentido? Me parece bien, digamos, inclusive podemos discutir o no el modelo, digamos, de persecución, también con Francisco lo solemos hablar acá en la Senat. Ahora bien, me parece una pata chueca del Estado en el sentido del Centro Nacional de Adicciones. Yo entiendo que a lo mejor una cosa no se pueda ligar con la otra, pero yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo como Estado de que sí. Porque por un lado estamos, digamos, haciendo incautaciones, vemos que se manejan miles y millones de dólares en todo el mercado, digamos, de drogas. Y después tenemos un Centro Nacional de Adicciones cuyas condiciones para tratar de hacer algún tipo de tratamiento mínimo con quienes ya cayeron en la adicción, es muy precario, ¿verdad? O sea, tienen una cantidad limitada de camas, su presupuesto es muy pobre. ¿No hay alguna manera, alguna iniciativa de la Fiscalía o de la Senat mismo, Francisco, de alguna manera impulsar un proyecto de ley o algo que tenga que ver con que alguna parte del movimiento que tiene que ver con la incautación de drogas, sobre todo en dinero, pueda ir al presupuesto del Centro Nacional de Adicciones? Sí, ciertamente coincido contigo que la infraestructura que tenemos a nivel de recuperación, tratamiento y control de la adicción es insuficiente, ¿no?
Hay aspectos tangenciales que convergen en ese problema. Por ejemplo, el tema de la educación en general, respecto a lo cual Senat yo sé que está impulsando y viene impulsando numerosas medidas para intentar concientizar a la población, sobre todo instruir a los jóvenes del peligro de estas drogas, ¿no? Después están los ejes estratégicos de la oferta y la demanda, no solamente a los que venden, sino también tratar de llegar a la gente que consume para tratar de enseñarles e instruirles sobre estos aspectos. Y ciertamente hay proyectos de ley y hay normas concretas que realmente dan la cara a esta problemática, la recuperación. No todo es represión, no todo es digamos, incautaciones, sino también se está viendo la otra cara de la moneda, que es el tema de la recuperación. De hecho, para la Fiscalía, si bien el Ministerio Público es eminentemente represivo y excepcionalmente preventivo, nosotros no estamos aislados y, de hecho, adicionalmente a nuestra labor, siempre estamos en contacto con Senat en su política de prevención y con los organismos estatales para coadyuvar a que esta lucha contra el flagelo de la droga sea cada vez, digamos, más efectiva, porque para nosotros ciertamente tenemos nuestra vertiente del crimen organizado, que es otro de los problemas mayúsculos, pero realmente no podemos olvidar, y de hecho prestamos especial atención en el microtráfico, y ahora con esta nueva modalidad o una modalidad más acentuada, que es la de las drogas sintéticas, evidentemente se amplía el campo de persecución penal en lo que es salud pública para nuestra población. ¿Qué tal, fiscal Pedro Bullari? Sí, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Claro, ahí decías, porque son dos segmentos sociales en realidad, el microtráfico y esto, con respecto a las drogas sintéticas. Ahora, para entender un poquito a este señor, este holandés que lo detuvieron, tengo entendido que él hizo todo un periplo, estuvo por Düsseldorf, que no sé si Suiza y otros países, hasta que pues viene acá y cae y es detenido. Las pastillas, ¿de dónde las cargó? Porque si pasó por Alemania, pasó por Suiza, o sea, las 10.000 pastillas pasaron todos los controles y cayeron acá en Asunción. Bien, su aeropuerto de origen es Düsseldorf, Alemania. Evidentemente sí. Allí sometió su equipaje a bodega, o sea, ese equipaje vino en bodega y realmente Alemania cuenta con importantísimos equipamientos de control de estas drogas. Entonces, realmente es un hecho que debe ser destacado y que llama mucho la atención, ¿no?, que haya pasado. Luego, los controles podrían ser un tanto más relajados, por decirlo de una manera, o menos estrictos en los aeropuertos de conexión, ¿no? Y el aeropuerto de salida sí también tiene, yo creo, debería tener una mayor responsabilidad también en eso. Y bueno, en eso fue exitosa la intervención de las autoridades paraguayas. Aquí yo creo, reiterando el último caso del ciudadano holandés, el desafío está instalado en detectar las conexiones a nivel de agrupación, de red que acompañan a esta persona, y a su vez, a través de los medios técnicos que disponemos, extracción de datos de celulares, información de antecedentes, etcétera, etcétera, podamos establecer los vínculos para ver realmente qué tipo de actividad ilícita pretendía este caso concreto y extensivamente si esta modalidad realmente va a replicar en otros casos, están intentando replicar en otros casos, no solamente estas, sino las otras drogas de diseño como son LSD, por citar otras. Fiscal, ¿qué tal? Le saluda Mariana. Una consulta puntual acerca de lo que es en realidad el microtráfico, digamos aquí. Le consultaba recién al representante de la Senat, ¿cuál es el nivel de responsabilidad de los propietarios de los locales nocturnos en donde normalmente esto está circulando casi a la luz de todos, a los ojos de todos? El nivel de responsabilidad penal de los propietarios es lo que me gustaría saber. ¿Cómo estás, Mariana? Sí, bien. Es muy buena la pregunta. Ciertamente nosotros cuando realizamos un allanamiento, tenemos todo un trabajo de inteligencia previa en coordinación con los órganos de apoyo, entiéndase la Senat o la Policía Nacional. Entonces,
ya tenemos detectados en cierta manera indicadores de que los propietarios pudieran o no estar involucrados. En el caso de que sí lo estén, creo que tienen un alto grado de reprochabilidad porque están realmente poniendo a disposición todo un escenario utilizable para la comercialización y el consumo de estos estupefacientes. Entonces, creo que es un especial, se da una alerta muy significativa para todos los propietarios de estos centros nocturnos, en el sentido de deslindar responsabilidad, y en caso de que tengan algún conocimiento o visualicen o tengan información, que realicen la denuncia en forma oportuna, de modo tal a que se puedan, por un lado, colaborar con la investigación, si de buena fe lo van a hacer, y por otro lado, excluirse de cualquier conducta ilícita que pudiere perjudicar a un empresario que tenga, digamos, que tenga como normal el desarrollo de su negocio, pero sin este tipo de actividades, ¿no? Doctor, gracias por el tiempo, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, un saludo especial a cada uno de ustedes y a disposición cuando así lo requieran. Estamos conversando con el fiscal Marcelo Pechi. Francisco, por último y para cerrar, y agradeciéndote por tu presencia, ¿esto es netamente un trabajo de inteligencia o es un trabajo que hizo seguridad del aeropuerto y a partir de ahí detectan y se comunican con ustedes? Bueno, hay que ser sincero, el trabajo del aeropuerto en sí, de la detención del holandés, no hubo un trabajo de inteligencia previo. Okay. Fue resultado del tino y del control que realiza el personal que va analizando los perfiles de riesgo o las conductas de las personas. Por un lado... Migraciones, básicamente, ¿verdad? Migraciones. No, el personal de la Senat tiene una brigada dentro del aeropuerto que van realizando controles aleatorios, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos hablar de inteligencia, pero sí, justamente para eso están ellos, para ir detectando perfiles de riesgo. No, y esto habla muy bien de la seguridad también del aeropuerto, porque si se hubiera hecho un trabajo de inteligencia previo, digo, ¿verdad? Y cuando estaba por salir lo agarraron, se violaron, digamos, todos los mecanismos de seguridad internos. Pero imagínate, de un control rutinario cae un holandés con una cantidad impresionante de pastillas, y a partir de allí toda la inteligencia que sí se puede hacer con los elementos incautados, documentaciones, teléfonos celulares, un montón de elementos que para los investigadores son muy ricos para seguir las pistas. Gracias, Francisco, es muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Estaba pensando nomás que verde y holandesa hay una sola cosa que cae bien este fin de semana. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Bueno, volvemos. Levanta tu papel. No voy a levantar tu papel, por favor. Tengo las manos limpias. Y que estoy ahí. El último dijo, libre, tengo manos limpias, ahora realiza invasiones de tierra. Tengo manos limpias, ¿verdad? Y estamos ahí. Ahora invasores de tierra. A propósito de los que estaban en la plaza, fueron a invadir otro lugar. No fueron otro cuartel. que lo ofrecieron. Y ahora tendrán que negociar con el INDER. Bueno, pero después vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de trabajo. Por favor, tu papel. Y sobre todo, tranquilo nomás, Felipe. Y sobre todo, capacitación. Sí, que lo que habitualmente venimos hablando en este programa es la posibilidad del primer empleo, lo mucho que se ha impulsado ese primer empleo, pero también había una pata que muchos estaban hablando, que era la capacitación de aquellos que justamente iban a buscar aquel primer empleo y sobre todo en qué áreas puntuales, ¿verdad? Así que vamos a hablar de trabajo, de capacitación, y por eso está el viceministro de Trabajo con nosotros. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, un placer verdaderamente. Como director del empleo, es un gusto poder hablar. Acá. Ya levanté para que la gente sepa, así que gracias, Enrique, para que veas, ya levanté mi papel acá, tanto me critica. Y sobre todo hablar de esto que nos interesa. Justo estamos ya prácticamente en la parte final de 5 años. Hay mucho que contar de qué es lo que hicimos, hay mucho de decir lo que pudimos hacer por la mitad y también de qué es lo que le dejamos como desafío al nuevo gobierno. La semana pasada teníamos al ministro, sí que, ¿verdad? Sí. ¿Vino la semana pasada o era esta semana? ¿Esta semana? Esta semana. Esta semana fue. Bueno, esta semana. Son el lunes. 2 oportunidades que vamos a hablar de trabajo. Sí. También está con nosotros un dirigente estudiantil, formó parte justamente de este proceso de capacitación. Matías, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un placer a todos, muchísimas gracias a la ciudadanía que está siguiendo de cerca el programa. Un placer verlo, señor Enrique, ¿verdad? Muy agradecido por la invitación a todos.
La verdad que desde nuestro sector estamos muy interesados, ¿verdad?, en trabajar conjuntamente con las autoridades, porque nosotros creemos que un trabajo conjunto basado en el diálogo y en el respeto puede darnos grandes resultados, ¿verdad? Y como te digo, nosotros estamos muy interesados en trabajar para poder conseguir que nuestros jóvenes, ¿verdad?, que ya básicamente están terminando la educación secundaria, puedan tener acceso al primer empleo y a condiciones laborales dignas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pudieron hacer, digamos, en marco de este diálogo hasta ahora? ¿Poner bases, condiciones en el sentido de cómo ir armando la cuestión, o incluso ya se pudo avanzar un poco más que el marco del diálogo? La verdad que yo formo parte de una nueva organización, ¿verdad?, la Coalición Nacional Estudiantil, se instaló hace unas semanas, y como primer punto de nuestra agenda está el de comenzar el diálogo con las autoridades competentes, ¿verdad? Estuve ya conversando con el doctor Enrique López Arza acerca del tema, y en un futuro podemos pensar que ya vamos a instalar un espacio más serio para trabajar conjuntamente, ¿verdad? Mariana, Pedro y después Felipe. Sí, para el director de trabajo, para Enrique, yo creo que hay como ¿cuál es la novedad, digamos, o cómo se está avanzando en el tema de primer empleo? Sobre todo porque siempre se plantea la lógica esta de la experiencia, yo digo ya desde el sector privado, entiendo las capacitaciones, la formación, pero desde el sector que contrata normalmente se sigue pidiendo esa experiencia y dificulta un poco el tema de primer empleo, sobre todo para acceder a un empleo quizás con condiciones más favorables, digamos. ¿Cómo ven ustedes esto? O sea, Bueno, ¿sigue siendo así? ¿Se está mejorando un poco? ¿Hay más flexibilidad? Te invito, Mariana, a que pienses que vos y yo estamos 5 años atrás y salimos del tercero de la media. Es nuestro último día, nos dieron el título, Justito necesitamos hace 5 años trabajar. salí también. Ah, bueno, justo nos coincidió. Claro, entonces, eran compañeros de promoción. somos compañeros de promoción. Entonces lo que ocurre es, ¿a quién recurrimos? 5 años atrás recurríamos a papá, a mamá, si hay algún pariente empresario. En estos 5 años, una institución pública se ha preocupado por llamar a cada una de las empresas, de preguntarles si es que buscan jóvenes sin experiencia, y les juntó en un lugar de encuentro, porque el joven sufre cuando golpea puertas y le dicen, no, ¿sabes qué? Nos buscamos gente con experiencia. Ese lugar de encuentro se llama Feria del Primer Empleo. El viernes pasado hicimos una. En el 2017 hicimos 14. Entonces podemos mencionar que en ese lugar no solamente vas a tener 10 o 20 empresas que te están buscando a vos que no tenés nada de experiencia, sino que también psicólogos laborales, 3 psicólogos laborales específicamente, te están diciendo, hagamos una simulación de entrevista laboral antes de que vayas a entrevistarte con el gerente, porque eso es una fortaleza de las ferias de empleo. La fortaleza de la feria de empleo es que en esos lugares no está cualquiera, no te está entrevistando cualquiera, sino que está o el encargado de selección o está el gerente de recursos humanos, y vos tenés posibilidad de llegar a sorprenderle. Entonces, cuando vos te entrevistás con una psicóloga que a lo mejor te dice, y mira, yo me siento identificado en muchos casos porque hablo con los jóvenes y hasta les cuesta respirar, o sea, muchos tiemblan. Claro. Entonces, Sí, pánico hay un temor escénico. natural, y en nuestra vida, yo por ejemplo me acuerdo mi primera entrevista y yo también temblé. Entonces, nosotros le dijimos a los 337 jóvenes que participaron el viernes pasado, ¿cuántos de ustedes quieren pasar por la psicóloga laboral? Los 337 querían pasar por la psicóloga antes de probar con la empresa real, y la psicóloga les orienta, le dice, mira, prefiero que pases un rato por el baño, anda, peinate, te van a preguntar cuál es tu mayor debilidad, cuál es tu mayor fortaleza, a qué te comprometes, o sea, le lleva de la mano. Yo estoy muy de acuerdo con esto, con esta feria Sí. del primer empleo, y me encanta que cuentes los detalles, Enrique, pero en realidad te consultaba justamente por la experiencia afuera, o sea, no están nucleadas todas las empresas, esto es a nivel central, Asunción, estamos hablando del interior del país, o sea, ¿cómo vos ves esa situación en general, pregunto? Bueno, Fuera de lo que ya sí están logrando. Respondiéndote, llegamos al interior, pero te respondo. ¿Cómo yo veo? El primer empleo, el principal inconveniente que tenemos con el primer empleo, y te voy a decir qué es lo que conseguimos. Conseguimos que el joven llegue a conocer a través de empresarios, llegamos a 12.000 jóvenes en forma presencial con 4 eventos. En el tercero de la media, donde 45 empresarios le hablaron y le dijeron, lo que yo busco es este tipo de trabajador, y les cuentan su primera experiencia con los mismos problemas, las mismas dificultades. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío? El desequilibrio en el empleo. ¿Cuál es el desequilibrio en el empleo?
Tenemos demasiada competencia en el sector derecho, tenemos demasiada competencia en el sector enfermería, tenemos demasiada competencia en el sector administrativo. ¿Dónde no tenemos competencia? Y no tenemos competencia en idóneos de farmacia, un sector que no para de crecer y que no puede abrir más locales porque hay una reglamentación que tiene que haber un idóneo. Tenemos demasiada competencia, tenemos nada de competencia en el sector choferes de maquinaria de construcción, tenemos nada de competencia por unos preconceptos, por un prejuicio. Los supermercadistas no consiguen carniceros. Entonces, ¿qué es lo que ya estamos haciendo y qué es lo que nos falta hacer? Lo que ya estamos haciendo, estamos abriendo las empresas para que ese joven, no solamente al terminar el bachillerato, vea 90 clases de empleo, sino que ya le vea durante, inclusive la escuela, le vea a papá que es operario de fábrica, le vea a papá, a mamá que es carnicero. Y le estamos contando a los jóvenes, porque lo que estamos encontrando es que hay algunos jóvenes que estudian criminología, licenciatura en criminología. Encontramos algunos jóvenes que estudian de repente, imagínate que estudiaron muchísimo. Cuando le preguntamos por qué hay tanta enfermera, 10 años atrás había un rumor de que había una escasez y que todas las enfermeras se iban al exterior y ganaban millonadas en euros. Se iban a Italia. 10 años después tenemos 4.000 enfermeras, 2.000 consiguen empleo y 2.000 nos golpean las puertas. Pero estamos sacando algo que nos da el cuero con algunos empleos, pero el desafío para el nuevo gobierno es igualar eso. En el tercero de la media, en el segundo de la media, empezar ya a enseñarle eso a los jóvenes, que no se nos vayan todos hacia derecho, que el bachillerato humanístico sea menor que el bachillerato técnico. Hoy tenemos más bachillerato humanístico. ¿Qué estamos haciendo? Empleos sustitutos o paralelos. Le estamos costando al estudiante de Derecho, todavía no recibido, que él mientras sigue la carrera puede ser corredor inmobiliario, puede ser operador de contact center, un agente de call center. Le estamos contando a la enfermera, ¿verdad?, que está estudiando, mira, también puede ser idóneo de farmacia y no hay competencia. O sea que, Matías, ¿vos ya terminaste el colegio? Todavía no, ¿no? Todavía no, estoy en tercer año. Tercer año ya terminas casi. Claro, el tema es lo que dice acá el director de empleo, Enrique. Es cierto, el primer empleo. Pero ¿cuál es la visión que tiene un estudiante que termina el colegio? Están algunos que ya se quieren inscribir directamente a la universidad y, claro, famosos. Van a Derecho, en fin, o las carreras lo que es más rápido, clásicas, claro. Tradicionales, digamos. Pero, ¿cómo ven ustedes esta propuesta? Porque decías que querían trabajar, en fin, en sintonía, como para ir capacitando a los estudiantes. ¿Los estudiantes ven de manera positiva eso? ¿Están de acuerdo con los oficios o quieren títulos universitarios? Y la verdad que yo personalmente creo que como prioridad el joven debe tener un empleo en el cual pueda tener las condiciones básicas que se necesita, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Un seguro médico, un salario mínimo, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, para mí es más importante el tener una salida laboral, el que el día de mañana, luego de terminar el colegio, independientemente a qué decida estudiar, pueda tener un sustento económico desde el cual pueda brindarle una ayuda a su familia, desde el cual pueda brindarle una ayuda a sus padres, ¿verdad? Y también para a sus su hijos estudio. incluso, porque también nosotros como jóvenes de repente ya tenemos familia, ¿verdad? Entonces yo veo muy positiva, ¿verdad?, el trabajo del doctor Arce y me pone muy contento, así que voy a estar conversando con los demás sectores en el ámbito educativo para que en un futuro podamos establecer ya una mesa de trabajo, así como tenemos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Voy a decir algo, Matías. Hace un tiempo estuvieron un sector que había presentado un proyecto para el primer empleo, que era bastante interesante, novedoso. Había que hacer algunos retoques, ¿no? Pero le daba la posibilidad. Tiempo parcial. Claro. Era de tiempo parcial. Tiempo parcial, Medio ¿no? Temporal. 4 horas, 5 horas, 2 veces, 3 veces por semana, y sobre eso te remuneraban, ¿no? Me parece que quedó ahí, las centrales obreras rechazaron, hablaban ya de precarización laboral, pero sin sentarse a discutir. No se sentaron a discutir, simplemente las rechazaron. El tema es el siguiente, Matías. Si vos entrás en el mercado laboral, perfecto, tenés todos los beneficios que tenés que tener. Comenzás con un salario mínimo, tenés el descuento social, tenés aporte jubilatorio, etcétera, etcétera. ¿En qué momento vas a estudiar si es que querés seguir estudiando?
Por ejemplo, ¿cómo se plantean eso? Y la verdad que a nosotros nos preocupa mucho de repente, ¿verdad? La agresividad que tiene al sector privado en el sentido de que digamos, ¿verdad? Tenemos como estudiantes ya un trabajo, pero luego no estamos teniendo tiempo ni siquiera para estudiar, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que tiene que haber también una predisposición del sector privado en otorgarnos las condiciones necesarias para poder sostener nuestro estudio y nuestro trabajo, porque justamente muchas veces nos seguimos con nuestros estudios porque no tenemos los medios económicos para Claro, es como sostenerlos. que no riman, ¿eh? O nos seguimos con nuestros estudios porque no tenemos el tiempo suficiente para poder Claro. dedicarle a nuestro laburo, ¿verdad? O viceversa. Entonces, yo creo que tiene que haber también una predisposición del sector privado, ¿verdad? Para poder otorgarle mejores oportunidades a los jóvenes. Porque de repente incluso, ¿verdad? Las normas que ellos establecen para el primer empleo son un poco dificultosas para nosotros, ¿verdad? Digamos, un joven, yo tengo 17 años, termino el sector secundario a los 17, piden 2 años de experiencia laboral, ¿verdad? Y nosotros, la ley, de hecho, nos impide trabajar al ser menor de edad. Entonces, ese tipo de normas son muy violentas para nosotros. Entonces, nos dificulta bastante el poder sostener nuestras oportunidades académicas y laborales. Felipe. Enrique, ¿cuánto pesa en la iniciativa que ustedes hacen con el tema del primer empleo específicamente el factor económico? Digamos, ¿es la prioridad conseguir el trabajo en sí misma? Me hago cargo a cualquier precio, digamos, ya entró a trabajar, digamos, con ese objetivo como un check, ya, ¿verdad? O decir, no, tenemos que tratar de que entre a trabajar con ciertos Estándares, ciertos digamos. estándares de salario, de cuestiones de algunos, lo que mencionaba Matías, como una cuestión de que las condiciones le permitan seguir estudiando. Hay todo un universo ahí detrás. ¿Hay algo, también se pesa eso o es meter al trabajar a cualquier costo? Nosotros, sobre todo, defendemos el empleo digno. El empleo digno significa el respeto de todas las leyes laborales. Ni una sola empresa participa de una feria de empleo. Es contactada y es ayudada por la Dirección General del Empleo del Ministerio del Trabajo si es que tiene algún tipo de multa, si es que tiene algún tipo de denuncia. Nosotros somos muy cuidadosos. Imagínate una cosa, de que en estos 5 años no hubo una sola persona que pueda decir entré a trabajar a través de una feria de empleo y no me pagaron a fin de mes. O sea, nosotros somos muy cuidadosos porque el ciudadano cuando va a una feria de empleo o va a las oficinas empieza a mirar el nombre de grandes multinacionales, de empresas medianas, de empresas con muchos, trabajadores y dicen, nosotros le ponemos 12, 15 y dicen, en cualquiera de estas quiero trabajar, señor. ¿Sabes cuál es el gran desafío? El gran desafío, y lo decía de alguna manera Matías, es entender que el primer empleo no es el empleo de tus sueños, de que hay un proceso en el cual vas a ir progresando. O sea, tiene que ver también con los millennials y específicamente tiene que ver con el saber de que, por eso es que nos cuesta conseguir de repente el carnicero. Y te digo, los empleadores empezaron a pagar más, hay un plus adicional. El idóneo de farmacia tiene una especie de comisión que les hace ganar entre 200.000 y 1 millón más porque no se consigue. Claro. Entonces, lo que nosotros buscamos es sobre todo dar el respeto y controlar de que se cumpla todo lo que bien mencionabas. Enrique, sobre ese punto Sí. en particular, acerca de que tu primer trabajo no va a ser a lo mejor el que tanto esperado o a lo que querés dedicar el resto de tu vida, ¿verdad? Eso Sí. ya. A veces le pegan el clavo y el primero termina siendo la beta que estaba buscando, ¿verdad? Pero yo leí el otro día un artículo donde decía, claro, los millennials no se llevan bien con las empresas porque las empresas lo que buscan, y esto era un artículo de afuera, decía, era prácticamente someter a un grupo determinado de personas a que sigan reglas que hoy ya no son las mismas reglas sociales, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto escuchan ustedes o cómo hacen ustedes para sacar del joven algo para ir a buscar en el mercado? Porque no hay nada peor muchas veces que el adulto, y para el joven, digo, pues todos pasamos por la adolescencia, que un adulto venga y te diga, esto es lo que tenés que hacer. Acá tenés tu trabajo, vas a ser carnicero Claro. y venga para acá y se va. Te dura 2 semanas, 3 semanas, hasta que dice, me lleno de sangre Absolutamente. todos los días y no quiero saber nada, ¿verdad? ¿Dónde está, digamos, el punto de inflexión para que ustedes puedan hacer atractiva la oferta? En Argentina, por ejemplo, te cambian los nombres de los trabajos y te dice, bueno, él es técnico metalúrgico y acá te dicen herrero y vos decís, no, yo voy a ser técnico metalúrgico, herrero jamás, ¿verdad?
¿Buscaron, digamos, algo desde el punto de vista del marketing? Del ¿verdad? marketing. Mira, claro que sí. Nosotros creemos, sobre todo, estamos concienciando sobre lo que es el salario emocional. Hoy los jóvenes no solamente buscan eso es. el tener ese monto, Pesa sino que muchísimo buscan los una jóvenes. empresa en la cual tengan proyecciones. Mira, esto empezó, para nosotros empieza ya hace 4 años, cuando las empresas nos empiezan a golpear las puertas y nos dicen hay una mayor rotación ahora que 5 años atrás. Entonces empezamos a enseñarles las características de los Rotación quería millennials. decir que entraban y Rotación salían. significa que entran y salen. Y empezamos a decirles, fíjense que las nuevas generaciones, los nacidos entre 1980 y el 2000, no solamente buscan tener un salario y tienen una tolerancia al fracaso menor, ellos buscan entrar en una empresa donde se sientan parte. Vos necesitas mucho más asesoramiento, más coaching, necesitas darle los viernes tal vez algo casual, necesitas tener proyecciones. Y de alguna manera en estos 4 años, sobre todo con empresas, digamos, entre medianas y grandes, pudimos ver los cambios. Hoy el joven en muchos casos se ve tentado a trabajar en grandes locales de comida rápida, que de repente vos entras en esos locales y ves el cartelito, el empleado de la semana. Una vez a la semana tienen ciertos premios, o de repente tienen la hamburguesa gratis o tienen la pizza gratis. O sea, hay un montón de incentivos. Lo mismo ocurre en todo lo que es operario de fábrica, pero la realidad es que eso vino para quedarse. El salario emocional es una realidad que hay que respetar hasta ahora para que ocurra eso que vos decís, para que el joven quiera quedarse, porque el joven no es que va a salir de una empresa donde siente un clima laboral adecuado, sino que se va a quedar y le va a potenciar a través de todo eso que domina, que es todo lo de redes sociales. El joven es un gran embajador de la empresa y hay que aprovechar. Claro, eso sin duda, ¿verdad? El joven traslada a través de Claro. se hace consumidor primero de la empresa donde trabaja y eso Absolutamente. va, ¿verdad? Ni qué decir, hoy incluso nosotros me parece que tenemos otra visión en donde decimos, no, me voy a quedar en este trabajo pese a la otra oferta porque el ambiente laboral Totalmente. es distinto acá, Sí. ¿verdad? Independientemente de la cuestión económica. Enrique, muchas gracias por Un venir, placer. siempre a las Un órdenes. placer. Igual. Matías, muchas gracias. A las órdenes para lo que necesiten. Es una organización nueva. Una novedad lo de Matías en el sentido, inclusive, no solamente la organización en sí misma, sino también la propuesta que plantean. Ellos Exacto. dicen, vamos a hacer este tipo de cosas. Sí, a Porque lo mí- que se conoce en el mercado de su competencia o de su rubro es otra, ¿verdad? A mí me gustaría de repente, si me dan el espacio, ¿verdad?, darle también un mensaje a las futuras autoridades que van a asumir en los próximos meses, en el que se acerquen a nosotros. Nosotros tenemos la intención de trabajar desde el ámbito educativo, queremos las oportunidades necesarias para poder tener una vida digna, un salario digno, un trabajo digno, ¿verdad? Yo agradezco muchísimo la predisposición de trabajo, por ejemplo, del señor Enrique, que él se me acercó a mí para ofrecerme, ¿verdad?, el espacio como este, en el cual yo pueda expresar mi idea y también pueda expresar este tipo de propuestas. Estoy muy agradecido con todo y espero que las próximas autoridades tengan el compromiso tanto con la educación como con el primer empleo. Muchísimas Matías, gracias. muy amable. Vamos a hacer nosotros una pequeña pausa y a la vuelta ya nos vamos a despedir. Pausa y ya volvemos. Bueno, estamos... Chao, Felipito. Chao, chao, Mariana. Toto. Chao, Toto. Pedrito, quiero Totiño. que ¿Cuándo eleves es lo que te vas, Toto? una plegaria por mí este fin de semana. ¿Qué vas a hacer? Para ¿Por tratar qué? de ser un poquito más... de tener un nivel un poquito más alto, así como el tuyo. por favor. Mira. Te pido. Si usted llega a ser santo, Pedro va a ser el santo de todos los chuchis. Nos vamos a encontrar nosotros el lunes. Chao. Cure these sensations, make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the innocence, leave them for another.